Aprovecho para preguntaros, he visto este gráfico hoy por Bloomberg sobre la deuda distress, ¿no? Esa deuda en dificultad de pago. En Estados Unidos ya suma 276.000 millones de dólares, pero es que a nivel global se estima que son unos 650.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo acaba esto? Quiero preguntaros. Has comentado antes tú, además, el tema de la deuda, cómo de endeudados estamos. ¿Qué solución hay aquí? Pues mira, si me dieran, joder, la verdad que es una información por la que obviamente se pagaría, bueno, oro, ¿no? Podríamos dar lo que sea, ¿no? Por esta situación. Un poco con relación a lo que comentaba Rodrigo antes, ¿no? Que hacía referencia a que el iPhone lo podríamos quitar de nuestras vidas, ¿no? Es una barbaridad lo que, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, lo que la gente se endeuda para comprar dispositivos con los que no tiene dinero. Es decir, yo me endeudo para comprarme un portátil o para comprarme un iPhone, que no necesito, porque podría tener un cualquier móvil, pero tema de postureo, el que dirán, prefiero tener el iPhone y me endeudo para esto, ¿no? Esto ocurre con el ciudadano de pie, ocurre con las empresas a nivel global, y por supuesto que ocurre en los países. Hay que tener en cuenta que en España y en muchos países de Europa tenemos una deuda muy por encima del 80% sobre el PIB. Estadísticamente y por números a nivel financiero se dice que un país con una deuda por encima del 70% sobre el PIB es una deuda incontrolable o es una deuda inestable, por lo menos, ¿vale? Y claro, en España hay que tener en cuenta que hemos llegado a estar por encima del 110% de deuda sobre el PIB. Esto es una pasada, ¿eh? Lo que estamos diciendo, pero aquí no pasa nada. En Estados Unidos se ha llegado a tener una deuda por encima del 60%, lo cual roza la inestabilidad, me refiero al país, no me refiero a grandes empresas. Y luego lo que os decíamos, al final hay muchas empresas de ese listado que veíamos antes que están muy por encima del 100% de su capitalización. Lo que pasa es que, claro, hay muchas empresas que se les permite esta situación de deuda, se les permite esta inestabilidad en cuanto a la deuda, porque por la capitalización que tienen, por los activos que tienen, lógicamente tienen un aval, una situación que se pueden permitir el lujo de poder tener esta financiación, y hay entidades financieras que les otorgan, ¿no? esta financiación. ¿Qué ocurre con las empresas que no tienen estos activos, que no tienen estos avales? Aún así, hay financiación de riesgo, que es verdad que en Estados Unidos se premia mucho y hay mucho más que no te diría en cualquier otro país, pero que en muchos otros sí. Y esto es lo que también hace mucho daño a la economía estadounidense y que va a hacer mucho daño en el año 2023, porque la deuda inestable y la deuda incontrolada sigue aumentando, como has dicho, y va a seguir aumentando. No creo que esto vaya a cesar. Y es verdad que hasta cierto punto a las entidades financieras esto le interesa, a la Fed le podría interesar y al mercado yo creo que también. ¿Por qué? Porque en el momento en que el mercado vea que esta inestabilidad va a ir a más, va a acelerar la situación del pivote por parte de la Fed, y esto obviamente para el mercado es algo positivo, porque de alguna forma dice, bueno, pues la reacción por parte de la Reserva Federal llegará antes de lo que prevemos, y esto lo hemos visto con datos de desempleo, lo hemos visto con datos de IPC, lo hemos visto con datos de PIB, lo hemos visto con muchas referencias macroeconómicas, como el sesgo ha sido negativo y aún así el mercado ha reaccionado de forma positiva, lo cual dices o piensas, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Si el dato ha sido negativo, ¿por qué el mercado sigue aumentando y por qué el mercado crece? Al final lo ves como, oye, mira, pues se acelera la posibilidad de que la Fed empiece a reaccionar y tome medidas, ¿no? En este sentido. Pero seguimos viendo cómo esas medidas no llegan, la deuda sigue aumentando, y esto lo que genera obviamente es una inestabilidad económica a nivel general, también para las medianas empresas, que esto, muchas de ellas no tienen, como decíamos, esa financiación, esa capitalización y esos avales para poder contrarrestar esta situación, y nos encontramos en una situación muy, muy complicada. Pero repito que esto no ocurre solo a nivel empresa, ocurre para el ciudadano y ocurre también en muchos de los países, y en concreto en el que nos encontramos ocurre muchísimo y de forma muy, muy problemática. Hablábamos además la semana pasada de ese crédito revolving, ¿no? Ese crédito que estaba cada vez más las familias cogiendo, y cómo habían aumentado las cuentas, habían abierto no sé cuántas cuentas en el último tercer trimestre, un incremento del 40%, si no me equivoco, que había incrementado. Rodrigo, ¿tú cómo ves todo esto? Ya la semana pasada creo que nos hablabas de cómo de endeudado está el mundo, sobre todo en tema de dólares. ¿Cómo ves también Nos hablabas también de los repos, de los defaults que está habiendo, los impagos en la deuda de los coches, de los automóviles. ¿Y cómo ves toda esta cantidad de deuda distress, de deuda en dificultades que están habiendo en Estados Unidos, que ha cuadriplicado, y también a nivel mundial?
Sí, bueno, muy interesante todo lo que ha dicho nuestro compañero Juan Enrique. La deuda más peligrosa es la que está oculta. Esa es la deuda más peligrosa. La deuda pública, aunque veamos niveles muy elevados, la deuda privada es realmente la peligrosa, porque la deuda privada, para quien nos escucha, la deuda privada se suele financiar, normalmente cuando la gente pide un préstamo en los mercados, sea un mercado de repo, que es un mercado especial, el mercado de los swaps de divisas, normalmente ponen siempre un colateral, que es simplemente un aval. Yo te presto dinero, pero tú a cambio me tienes que asegurar que me lo vas a devolver. ¿Y cómo me puedo asegurar de que tú me lo vas a devolver? Poniendo un colateral, poniendo un aval. Entonces, cuando esa deuda, cuando ese mercado del crédito, ese mercado que es un montón de operaciones de financiación que ocurre dentro de los grandes bancos internacionales, se seca porque no hay confianza, suele pasar que los tipos de interés de los activos más líquidos y seguros del mercado empiezan a comprimirse. Bajan porque bajan los tipos de interés porque el mercado dice, quiero activo líquido y seguro. Y entonces vemos que es lo más típico, es que las letras del tesoro empiezan cada vez a cotizar por niveles más bajos que incluso el tipo de interés que ofrece la Fed. Es decir, ahora mismo las letras del Tesoro americana están cotizando a un nivel por debajo del nivel al que tú le puedes dar dinero a la Fed y te da un tipo de interés, lo cual no tiene ningún sentido, porque si tú le puedes prestar a la Fed y que te da un colateral, la Fed a cambio te da un colateral, pero prefieres comprar letras del Tesoro, es que hay algo muy grave que está pasando en el mercado. Es decir, hay falta de avales seguros dentro del mercado. Entonces, ¿cómo acaba esto? ¿Cómo creo que yo va a acabar? Va a acabar con deflación monetaria. Y la deflación monetaria siempre lleva tipos cero. No porque los bancos centrales dicten tipos cero, sino porque si pudiéramos, me encantaría poner un gráfico de cómo los tipos de interés en los años 29 en Estados Unidos se van a cero y nadie confundiría la época de los 29 con una época inflacionaria en sentido expansión masa monetaria. Si viéramos, por ejemplo, los tipos de interés en Japón después del estallido de la burbuja de los 90, los tipos se van a cero, pero no porque hay expansión monetaria, sino porque el sector financiero demanda colateral. Colateral, ¿y cuáles tipos de interés se van a cero? Los bonos del gobierno japonés, que es lo que considera el mercado que era lo más seguro. No quiero la deuda de empresas, no quiero dar crédito y me refugio en los activos del Estado. Por eso creo que acaba todo esto con tipos cero. Creo que la Fed va a tener que forzar. La Fed ya está forzando la curva de tipos. La curva de tipos está, es decir, la deuda a largo plazo está más baja que la deuda a corto plazo. Entonces, la Fed está diciendo, yo voy a subir tipos, pero esto acaba, la Fed reconociendo en el mercado que la demanda de activo líquido y seguro por parte del mercado manda y van a bajar los tipos a cero. Esto lo que vamos a ver es que muchas empresas privadas no les van a dar directamente crédito. Por lo tanto, el tipo de interés que va a disfrutar una empresa pyme americana va a ser altísimo, porque simplemente no le va a dar crédito. Entonces, vamos a ver una vuelta a la polaridad, a polarizar los tipos de interés entre lo que es seguro y lo que es inseguro por parte del mercado. Y por citar algo de España, porque siempre hablamos mucho de Estados Unidos y hablamos a veces poco de España, yo creo que la situación de la economía española hoy en 2022 es mucho mejor que la que teníamos en 2008, porque la economía española se reestructuró completamente, ya no dependemos, no tenemos un sector que digas, aquí hay una burbuja. España creció mucho, se internacionalizó, aumentó las exportaciones. Entonces, aunque la deuda pública es realmente alarmante y no para de crecer, la realidad es que el sector privado español se ha desapalancado. Entonces, si el Estado español realizara las reformas necesarias, España iría bien. Lo que pasa es que no vamos por esa senda. Entonces, es alarmante la deuda pública, no para aumentar y no hay voluntad ni política ni social para cambiarlo.